Yo soy Alondra. Bueno, soy parte del equipo Yoga Eduom, como les dijo Carla, soy relatora de la formación de yoga en el aula en este momento y también del módulo de yoga y música de la formación de instructores. Soy instructora de yoga infantil de Yoga Eduom, también tomé esa formación acá en Yoga Eduom, y instructora de yoga integral. Soy instructora de pilates, hago eso hace muchos años, y de profesión soy profesora de danza. También soy músico y mamá. Mi hija Violeta fue mi inspiración para comenzar a sumergirme en este mundo de los niños, ¿cierto? Y desde ahí fue cuando empecé a amar este trabajo, en el fondo, que es aplicar todo lo que yo ya conocía, pero con los niños. Y soy una convencida de que el yoga en el aula es un pequeño gran aporte que hacemos a la educación. Estamos sembrando una semilla de amor en cada uno de los niños y a futuro seguro que veremos los resultados. Esa es mi motivación principal, generar los cambios sintiéndonos parte del proceso educativo, aunque no seamos docentes de planta. Yo siempre me sentí interesada por hacer un aporte en la educación, siempre. Sin embargo, claro, como nunca fui docente de planta, claro, me pasaba lo mismo que preguntaba la amiga hace un rato atrás, que uno pensando cómo yo puedo aportar si yo no soy profesora, yo no estoy ahí, ¿cierto? Y siempre el aporte de los que hacemos talleres es más lejano. Entonces no fue hasta que llegó mi hija, Violeta, el año 2015, en que yo sentí ese llamado de buscar como más herramientas para trabajar con los niños. Entonces yo tomé la primera formación de yoga en el aula que dio Yoga Eduom hace 3 años, ¿ya? Y justo cuando nació mi hija y en ese periodo yo me fui a vivir al norte. Entonces, al año siguiente yo tuve la oportunidad de aplicarlo allá, en Calama. Tuve la suerte de participar en un proyecto de intervención en Calama y esta experiencia fue fundamental porque yo pude aplicar todo lo que aprendí. Si bien ya lo había podido aplicar en talleres de yoga para niños, no lo había podido aplicar en el aula ni tampoco en el contexto escolar, ¿ya? Entonces, este proyecto fue en un colegio de alto riesgo social, en un colegio de una tendencia religiosa bastante importante y dentro del contexto de un proyecto que era una intervención, o sea, era como un apoyo que se le prestaba al colegio para trabajar con los niños que tenían más dificultades de aprendizaje principalmente y también, por supuesto, más vulnerables a nivel emocional, a nivel social y en realidad era un desafío bastante importante, bastante grande, ¿ya? El número 1 de mi participación ahí fue trabajar con grupos de niños que principalmente, como les decía, eran los más afectados por sus condiciones en cuanto a lo académico. Entonces eran grupos de niños que fueron como seleccionados para trabajar con un equipo multidisciplinario, que no solamente estaba yo, era, bueno, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos y fonoaudiólogos, y yo era la profesora de mindfulness, porque incluso me enfrenté con la dificultad de que no se podía hablar mucho de yoga, porque en un colegio religioso ellos no querían como en el fondo asociar a estas prácticas con algo que fuera como de otra filosofía o de otra religión, ¿se entiende? Entonces el mindfulness fue como lo que ellos encontraron como más amplio y más adecuado para referirse a estas actividades, ¿ya? Yo trabajaba con estos grupos de niños en una sala aparte, teníamos un espacio muy bonito adaptado ahí para ellos y empecé con ejercicios de yoga y mindfulness con distintas herramientas, o sea, con lo que hacemos ahora en el taller, que ustedes lo van a poder vivenciar, lo empecé a aplicar ahí. Posteriormente yo fui parte de un proceso de capacitación a los profesores, ¿ya? Capacitación en el sentido de que existía la idea de que esto se siguiera trabajando con los niños a futuro. Y eso es muy importante porque también es bueno plantearlo así, como que no sea algo que va a ser un ratito, una pincelada para que ellos conozcan y luego vamos a seguir con las mismas prácticas de siempre, antiguas y quizás no muy amables.
La idea es que esto quede, los demás docentes también se empapen de esa vivencia y se pueda proyectar en el tiempo, ¿sí? Bueno, en este proceso de capacitación a los profesores, nos enfocamos en el autocuidado, ¿cierto? Porque se nota en el aire que el trabajo de profesor en aula es muy estresante, es muy agotador, es muy ingrato, se podría decir. Entonces, enfocarse en ellos fue como lo primero, como el trabajo personal, el autocuidado y de que ellos principalmente poder sentir un poquito más los beneficios en ellos para poder trabajarlo hacia afuera con los niños, ¿cierto? Y finalmente realicé también pausas de yoga en algunos cursos del colegio y pausas como las que vamos a aprender hoy en el taller, ¿ya? Después de algunos meses comenzamos a ver cambios significativos y mejoras en todo aspecto, tanto en la concentración y en el aspecto académico, como también en el control de las emociones, sus habilidades sociales. Y las meditaciones y los momentos de tranquilidad fueron creciendo. O sea, si al principio podía, no sé, 30 segundos, un minuto, después podíamos llegar a momentos muchísimo más largos. Las clases duraban más tiempo. Al principio era muy difícil que toda la actividad durara una hora completa, por ejemplo, los periodos de concentración eran cortitos, y todo eso fue de poquito creciendo, con constancia, con paciencia, así que yo puedo dar fe de que estos procesos son largos, son lentos, pero son absolutamente beneficiosos, ¿ya? Todo esto fue también permitiendo que el ambiente fuera mucho mejor, o sea, mucho más amistoso, de respeto dentro de los grupos, porque siempre hubieron roces y problemas que, imagínense que eran grupos de distintos cursos, entonces también era complicado de repente trabajar con ese tipo de dificultades de convivencia, ¿sí? Y bueno, los problemas fueron disminuyendo, fuimos encontrando un equilibrio igual dentro de la comunidad escolar, ¿sí? Porque también, al mismo tiempo como los profesores también estaban conociendo, también había mucha más aceptación y apoyo de parte del resto. Entonces, eso va haciendo que, de alguna manera, el trabajo sea más fácil, sea más como en conjunto, ¿cierto? Bueno, específicamente la ejecución de las pausas de yoga en el aula, en mi caso yo hacía una intervención en sala y las pausas, las puede realizar un monitor de yoga en el aula, como era en mi caso, o un profesor de planta también lo puede hacer, o sea, también ampliar un poco la mirada, no solamente una persona que sabe de yoga puede trabajar este tipo de herramientas con los niños, ¿ya? En este caso, algunos profesores y algunos cursos en particular engancharon muy de inmediato con las pausas y en otros el proceso fue más lento, fue paulatino, fue mejorando de a poco, fueron teniendo como más respeto y aceptación con el tiempo. Y algo que debo destacar, sin duda, es que tanto esta experiencia como algunas otras más recientes que he tenido, es fundamental el rol del profesor, porque como decía, claro, si el profesor engancha con la actividad y la hace con los alumnos, los motiva a que hoy, ahora vamos a hacer esta respiración o esta postura, la energía es otra, porque los niños igual lo ven como algo importante, el profesor está ahí, pasa mayor parte del tiempo con ellos, entonces es importante que si viene una persona externa a dar la pausa, el profesor también esté involucrado, ¿ya? Así que tú también puedes lograrlo, no importa si no eres experta en yoga ni en mindfulness. Nuestro curso de yoga en el aula es un fin de semana completo donde recibirás todos los recursos necesarios y la metodología que hemos desarrollado, que es absolutamente abordable por todas las personas y verás cambios partiendo por ti.